Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias en este día porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Queremos agradecerte por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Queremos pedir esos méritos sobre nosotros y nuestros oyentes y también el perdón de nuestros pecados. Señor, al abrir tus escrituras, queremos pedir que su Santo Espíritu nos dé sabiduría y dirección. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estamos en el capítulo 3 de los comentarios de Apocalipsis. Libro muy interesante, maravilloso. Dice el mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas en Sardis, pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, es interesante, Mario, porque como hemos estado viendo, estas iglesias no eran solo para las 7 iglesias literales de Asia Menor, sino que el mensaje se aplica tanto a ellas como a nosotros personalmente, pero también de una manera más abarcante a los periodos históricos de la iglesia. Y aquí en Sardis llegamos a un momento cuando la iglesia, la verdad, está prácticamente escondida. Dice que está muerta la iglesia, tiene nombre que vive, pero está muerta. Sí. Y es ese tiempo de la época del oscurantismo, de la Edad Media, cuando estaba entre el oculta la verdad. 1517 hasta el 1798. Sí, como el 538, 1798, o sea, 1260 años de oscuridad, donde la palabra de Dios estaba oculta, donde se perseguía a quien te diera un pedacito de la Biblia, donde se prohibía que se tradujera un idioma que la gente entendiese. A mí siempre me ha sorprendido mucho este periodo tan largo, porque era prácticamente tirar a aniquilar completamente ya lo que era el Evangelio. Sin embargo, Dios siempre mantuvo un remanente. Dios siempre mantuvo un remanente. La verdadera iglesia de Dios estuvo en el desierto, siendo perseguida. Eran los valdenses, eran los albigenses, eran los hugonotes, eran ¿verdad? Las diferentes personas que estudiaban la Biblia y que nunca entraron en el sistema romano, porque es que la iglesia se fue deteriorando en esa línea que fue hacia Roma. Pero no solo allá habían cristianos, había cristianos en África, había cristianos en otras partes, en las montañas, aún en la misma Italia, en las montañas de Italia, ¿verdad? Y de Francia y todo eso. Habían otras líneas del cristianismo que no se habían contaminado con todas las enseñanzas que entraron en la iglesia por la rama romana. Exacto. Y ya eso lo habíamos visto cómo fue que se contaminó a través de Constantino cuando hizo que todo su ejército que venían, eran completamente paganas, pasaran por el río como si fueran bautizados, pero salieron igualmente paganos del otro lado. Y empezaron a introducir ese montón de cosas, herejías en la iglesia, y empezó Pero ¿quiénes son esas pocas personas? Esas pocas personas son esa iglesia fiel. Y son también aquellos que empezaron a rescatar las verdades ocultas durante tanto tiempo, como Wycliffe en Inglaterra, como Juan Hus en Bohemia, como más adelante, ¿verdad? Siglos después, Martín Lutero. Y se fue rescatando esas cosas que habían estado ocultas, ¿verdad? Y que se habían introducido muchos errores, fueron presentando las verdades. Porque la palabra no estaba accesible al vulgo, ¿verdad? En su mayoría. Pero es estaban increíble. en lenguas desconocidas y encadenadas en los calabozos de los conventos. Es cierto.
Sí, pero es ahí interesante que siempre ha habido un remanente, porque Dios dice que habían unos pocos que no habían hecho esto, y Ujú, estos grupos a los que te referís vos, ujú, a los quienes dieron sus vidas, ¿verdad? Porque antes de esto también hubieron muchísimos mártires, y gracias a todas esas cosas, el poder de Dios preservó la palabra, y hoy todos ujú. podemos contar con un ejemplar de la Sí, gloria a escritura. Dios, ¿verdad? En muchas, lo que nosotros tenemos en las manos es que el diablo trata de llevar a la gente a los extremos, ¿verdad? En un momento Ujú, luchó con la Biblia para destruirla y eliminarla y no pudo. ujú. Y la gente daba su vida por ella. Por Y un vale la pedazo, sangre exacto. de muchísimas personas el que nosotros Sí, tengamos la Biblia hoy. exacto. Pero entonces hoy están las casas metidas Empolvada. por ahí y ni la gente ni la lee. Sí, lamentablemente es cierto. Que Mm, no nos suceda eso. Y si es mm, así, pues mm, desempolvémosla y empecemos a mm. estudiar. Ahora vamos a ver el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Que Filadelfia es la iglesia del amor fraterno. Sí, Filadelfia es amor fraternal. Sí, amor fraternal. Dice, escribe, y eso cómo cuesta, ¿verdad? Muchas veces que verdaderamente haya un verdadero amor fraternal, aunque Dios nos ha llamado al amor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahí vemos siempre como el Señor se identifica, ¿verdad? De quién es el que está dando el mensaje, es Él. Yo conozco tus obras, el conocimiento de Dios es absoluto. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego a la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un mensaje importantísimo y hermoso. Es Sí. hermoso porque casi refleja lo que había ocurrido en la primera iglesia. Esa iglesia que estaba con ese Ese primer amor amor. fraternal, esa Y ilusión, ahora sí. entonces viene esta nueva iglesia, esta iglesia después de tantos años, Sí, un renacimiento. después de la persecución por el Imperio Romano, después de que se fue corrompiendo la iglesia, después de que estuvo casi muerta, después de los 1260 años que terminan Sí, en 1798 y esa fecha la podemos ver más adelante más para ver por adelante, muy qué. importante. Entonces venimos a nuestra era prácticamente, ya no muy lejos de nosotros. Ya no muy lejos, sí. Y, y vemos que hay un renacer del amor fraternal. Ujú. Y también es hermoso porque el Señor no tiene una queja para esta iglesia. Y a esta iglesia le presenta una puerta abierta. Algo pasó, Algo muy porque importante. desde el principio Él dice, yo soy el que abro y ninguno cierra. Después nos Correcto. dice, yo he puesto una puerta abierta delante de ustedes. Y después dice, le haré columna en el templo de mi Dios. O sea, hay algo que está haciendo referencia a un evento importantísimo Obviamente que se dio importantísimo, sí. y que para poder entenderlo vamos a tener que hacer un estudio más extenso. Yo creo que en la próxima vez que estudiemos vamos a tener que estudiar un poquito de Daniel para Ujú. comprender un poquito acerca del santuario. Y es que lo importante es que la Biblia es un solo, ¿verdad? Ujú. Nosotros, estos acontecimientos de Apocalipsis y los eventos que aquí suceden proféticos están íntimamente ligados a todo lo que está escrito, En toda la Biblia. especialmente muy Ujú. ligados al libro de Daniel. Sí. Y es muy importante que para que podamos entender
de la mejor manera lo que el Señor nos quiere decir. Sí, tenemos que tener un poco de esas referencias para tener el mensaje más completo. Sí, así que para la próxima, prepárense, porque vamos a tener que entrar un poquito más a profundidad. Sí, tal vez con un Un cuadernito por cuadernito y ahí, lápiz, un lápiz, sí, para que para tengan que los puedan datos. anotar y puedan investigar por ustedes mismos, confirmar si lo que estamos diciendo tiene fundamento bíblico o no, y para que puedan verlo con más atención, porque es un asunto muy importante. Es cierto. Pero el mensaje es bello, como decís vos, Manuelito, y las promesas también que van adjuntas con ese mismo concepto que él introduce de la puerta, del santuario. Sí, mira, hay una cuestión que me llama la atención a mí, porque aquí hay una promesa para ese periodo de la iglesia que ya pasó, que nosotros ahora estamos en la última. Sí. Pero hay una promesa para ese periodo de la iglesia que se convierte en una profecía para nosotros. Para ellos fue promesa y para nosotros es profecía. Y es que dice que si fueres fiel, yo te guardaré de la hora de prueba que viene sobre todo el mundo para probar a los Amén. moradores de la tierra. Amén. Dios los libró a ellos de esa hora de prueba tremenda. Pero nosotros que vivimos en la última etapa de la historia de este mundo, en la última iglesia, porque ya han pasado todas estas otras etapas, nosotros vivimos en esta próxima que vamos a leer ahora. A nosotros no se nos promete que vamos a ser librados de esa hora de prueba. Viene una hora de prueba para probar a todo el mundo. Sí, exactamente. Sí, y de ahí una de las razones por las que nosotros, Manuelito y yo, hemos decidido dar algunos comentarios en el libro de Apocalipsis, porque estamos ya muy, muy cerca de la venida del Señor Jesús y muchos acontecimientos se están dando rápidamente y otros vendrán todavía, cosas que no hemos ni siquiera pensado que podrían llegar a suceder. Ahora, cuando digo que no vamos a ser librados de la hora de prueba, es que vamos a tener que pasar por la hora de prueba, pero no quiere decir que vamos a pasar solos. No, jamás. Dios sí va a estar con nosotros. Por supuesto. El mensaje a la Odisea dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que yo amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es muy importante, ¿verdad? Empezando ahí por la introducción que él hace, ¿verdad? Es el principio de la creación de Dios. Ahí no es porque sea el primer ser creado por Dios. Es lo mismo que la misma expresión que utiliza Pablo en Colosenses, cuando dice que él es para que él tenga la preeminencia en todo, porque en él fueron creadas todas las cosas. O sea, no es el principio, sino el principiador. Es el iniciador. Él es el creador de todas las cosas, porque Dios el Padre hizo todo a través de Dios el Hijo. Dice que por él todo lo que fue hecho, Exacto. y sin él nada de lo que fue hecho. Y también mantiene y sostiene la creación. Es el creador y sustentador del universo. Entonces, y eso es un buen punto para aclarar, porque puede tergiversarse el concepto muy fácilmente. Sí, ahora, digamos, la Odisea tiene varios problemas serios. Primero, una cosa terrible sería estar pobre, miserable, ciego y desnudo. Exacto. Pero peor sería estar así y no saberlo.
no saberlo. ¿Verdad? No saber que estás en esa condición es mucho peor. Que andes desnudo, que andes Qué sin saber que ironía, estés ¿verdad? así. Y es casualmente lo que nos sucede. Sí, ¿qué es lo que ha pasado? Que las cosas de este mundo, los afanes de este mundo y cuestiones nos han cegado, la mundanalidad nos han cegado para ver nuestra verdadera condición, para contemplar lo que es verdaderamente importante, o sea, para poner un orden de prioridades. Vieras que muy a menudo, personas que vienen a la casa a estudiar la palabra y empiezan a sus ojos a abrirse. Una frase que yo escucho casi a diario es que la gente dice, qué increíble, ¿cómo puede ser? ¿Verdad? Qué increíble. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo no? Y es esto, porque es esta misma condición a la que estás hablando vos, a la que se refiere el Señor Jesús, que ni siquiera nos damos cuenta. Estamos tan acostumbrados que hemos quedado ya no como somos en un sensibles. letargo, Como un letargo. una insensibilidad, como decís vos, y es fatal. Sí, ¿Verdad? Porque es letal. por eso es una cuestión que si de no corregirse lleva a la muerte espiritual, ¿verdad? Y es esa tibieza Exacto. que el Señor aborrece, porque dice que le produce náuseas, le dan ganas de vomitar Sí. el que nosotros estemos así. El que está completamente frío, bueno, pues tiene la esperanza de venir a Dios en algún momento. El que está caliente, pues está fervoroso en el Señor, pero el que está tibio es alguien que tiene el conocimiento y todo, pero que no reacciona. Y es una condición muy predominante en esta época en que estamos viendo, no solamente en la iglesia, sino en muchos ámbitos. Pero ve qué hermoso el consejo que el Señor da ahí en el versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Verdad? Sí. Él alude ahí a la pobreza, pero él nos está ofreciendo este oro, ¿verdad? Y las vestiduras blancas, ¿verdad? Sí, es que, Mario, el asunto aquí es que ese estado que te hace ciego es el estado de la justificación propia. ¿Por qué? Sí. Digamos, es como los dos que fueron al templo a orar. Sí. El fariseo está ahí diciendo, Señor, doy diezmos de todo lo que doy, ayuno no sé cuántas veces, estoy bien, gracias que no soy como este publicano que está aquí, sí. Un pecador. Es cierto. Y en cambio el otro no podía ni subir los ojos al cielo y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Sí, exacto, ese reconocimiento. Entonces, ese estado de miserableza, de ceguedad, de pobreza, ¿verdad? Es sentirse que estás bien. Sí, sí. O que por tus propios yo méritos también he visto algunas bueno. personas que dicen, bueno, pero si yo no soy tan malo, o sea, hay gente que de verdad es mala. Sí, yo no le hago nada mal a nadie. No robo, no mato, yo estoy bien. Pero algo va más allá. Y el Señor básicamente, en otras palabras, lo que se está diciendo es, Dios me debe la salvación. Sí, me la merezco. Yo me la merezco. Ya me gané el cielo. Y de aquí el hecho de la importancia de estudiar las Sagradas Escrituras, porque dice que toda escritura es apta para enseñar, para redaguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, apto para toda buena obra. Entonces, esto es el nuevo ser que el Señor va trayendo en nosotros, la forma en que Él nos va transformando, ¿verdad? Sí, y ese oro precioso es el carácter precioso del Señor Jesús. Amén. Probado en el fuego. Y el carácter de sus hijos también va a ser probado en el fuego. Dios. Pero debemos obtenerlo, buenos días, debemos obtenerlo de Dios. Exacto. Y es muy hermoso que el Señor nos hace esa oferta tan maravillosa, ¿verdad? Sí, entonces está el carácter. Dice el oro, ¿verdad? Que es ese carácter probado en el fuego del Señor Jesús. Vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo. Exacto. ¿Te acordás el ejemplo que usó el Señor Jesús de las bodas, el rey? Sí. Invitó a la gente primero, nadie quiso venir. Bueno, no eran dignos. Bueno, vayan y traigan a todo el mundo, los pobres, los cojos, todo el mundo. Van y los traen a todos.
Pero es que interesante que entre esos se encuentra uno que no está vestido de bodas. Y a todos se les dio. Y dice, ¿cómo estás aquí? Ve que ellos no tenían ningún mérito para estar ahí. No, Todos eran no, no, miserables, no, no, pobres, no. eran los que estaban en la calle, no eran los Los de la dignos, calle, los que se sí. suponía que eran dignos. Sí, exacto. Porque los otros no eran dignos. Exacto. Entonces se traen a todos. Pero aunque sean todos, no importa que hayan sido pecadores y todo, porque el que se pierda no es por haber sido pecador. No, es por no arrepentirse. Por no haberse arrepentido. Entonces viene y le dice, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Y lo echaron fuera y dice, ahí será el crujir, el lloro y el crujir. El lloro y el crujir de dientes. ¿Verdad? Entonces, esa es la situación tan terrible de la justificación propia. Exacto. Y la necesidad tan imperativa de la justicia de Cristo, estar vestidos con la justicia de Cristo. Sí, exacto. Mira, si nos pudiésemos salvar nosotros mismos, haciendo cualquier cosa, entregando nuestra vida para ser quemado, nuestro cuerpo para ser quemado, todo lo que tenemos, cumpliendo todo lo que pensamos que tenemos que cumplir, si pudiéramos salvarnos solos, no necesitaríamos al Señor Jesús. Exactamente. Cierto. Así que, de eso a mí me insta todavía a estudiar más las escrituras, ¿verdad? A tener ese deseo de saber qué es la manera en que Dios me quiere instruir para que esta ceguera y estas cosas que están en uno dejen el Espíritu Santo las vaya puliendo. Sí, que es el colirio. Dice, y colirio. el colirio para que veas. Para ¿Qué que es lo que veas. tenemos que ver? Sí, ver nuestra condición. Sí, hay varias cosas que tenemos que ver. Primero, la santidad de Dios. Exacto. Porque la razón por la que no vemos nuestra maldad es porque no contemplamos su santidad. Su santidad, exactamente. Entonces, ver la santidad de Dios y ver la deformidad de nuestro propio carácter, la necesidad que tenemos de Dios y someternos a la influencia del Espíritu Santo para que nos transforme. Exactamente. Pues bueno, con esto concluimos el comentario del día de hoy. Y nada más tal vez decir, ¿verdad? Que el Señor está tocando la puerta. Amén. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Eso quiere decir que está afuera. Sí. Entonces el llamado para nosotros es, ¿lo vamos a dejar afuera? ¿Cómo podemos solucionar nuestra vida si Él está afuera? Sí, no, Tenemos que dejarlo entrar. Eso sí, cuando Él entre, coge la escoba y coge el trapero y coge todo y empieza a barrer y empieza a coger la manguera y empieza a lavar por dentro todo lo que está ahí. Sí, debemos de permitirle que haga esa obra en nosotros, porque en realidad Él lo ha dado todo. Y lo único que necesitamos nosotros, como no nos va a forzar, nos ha dado este libre albedrío. Sí, Él está tocando, no empujando. No empujando, exactamente. Y quiera Dios que hoy, cuando el Señor esté tocando el corazón suyo, usted y yo y mi hermano y todos decidamos abrirle y darle una oportunidad de darnos ese nuevo ser, de enriquecernos con ese oro, de purificarnos con esas vestiduras y de limpiar nuestros ojos para que podamos ver. Sí, y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así es. Que el Señor les bendiga. Amén.